Tengan todos a la mano papel, libreta, pluma, con que anotar todo lo que ustedes quieran, porque no se pueden perder nada de esta plática. Y sin más preámbulo, adelante, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Agradecido de estar con ustedes una vez más. Eh, es un placer realmente y es estimulante poder ver que a través de de estas conversaciones hemos podido conectar con muchas personas, incluso algunos que no son de México, y en esta misión que tiene Nature Slim, el legado de Fran, de ayudar, pues lógicamente es bastante reconfortante poder tener esta vía para poder llevarles a ustedes algunos conceptos eh, en una de las patologías que lamentablemente ocupa los primeros lugares en nuestra población. Sobre todo, como dijo Ivonne, las mujeres posmenopáusicas, los ancianos, y también van a ver que en cualquier momento de la vida, como la osteoporosis puede estar presente y después se manifiesta unos años después. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer un enfoque no farmacológico, preventivo, de lo que debemos de hacer. Incluso vamos a tocar algunos puntos controversiales como es el calcio. Vamos a ser bastante amplio en el papel del ejercicio para la osteoporosis en sentido general, eh, siempre basado en la evidencia científica, siempre basado en los estudios que se han realizado que demuestran que no es la mejor forma para prever y para ayudar a, a evitar fracturas por osteoporosis y distintas situaciones, la vía farmacológica. No obstante, siempre respetamos mucho a los médicos mexicanos y respetamos mucho a su médico tratante. Por lo tanto, lo que se dice es una forma de informar, de trasladar, eh, para integrar, que es lo que nosotros queremos, la solución de los problemas, que es lo que esperan nuestros pacientes. Yo trato muchos pacientes por estas patologías desde hace muchos años y ahí en la clínica constantemente están eh, tratándose problemas de tiroides, etcétera, y tienen subyacentemente este asunto de la osteoporosis. Entonces vamos a ubicarnos primero en el esqueleto óseo. Como ustedes conocen, el hueso es un tejido vivo. Hay quien piensa que no, pero los huesos, ahí tiene células que nacen, que crecen, que mueren todos los días, y nosotros tenemos que por lo menos dar algunos principios para que ustedes se vayan ubicando de punto de vista fisiológico y las recomendaciones que vamos a ir haciendo a lo largo de nuestra póliza. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito del esqueleto humano. El esqueleto humano se divide en dos partes. Hay una parte que está formada por el cráneo, por la columna vertebral, por las costillas, por el esternón. Es lo que llamamos en medicina la parte que es el esqueleto axial. Eso tiene 80 huesos. Y hay otro esqueleto, que es el esqueleto llamado apendicular, que está formado por los huesos de los miembros superiores e inferiores, junto con la cintura escapular y pelviana. Y en alrededor tiene 126 huesos. El esqueleto en general está compuesto por 206 huesos. Y lo que se llama el sistema esquelético está formado por los huesos y por los
cartílago. Es muy importante tener algunos datos. El hueso más importante del cuerpo, todos son importantes, es la columna vertebral. Y después vamos a explicar todos los problemas que tiene la osteoporosis en la columna vertebral y la fractura. Tiene 33 vértebras. Las funciones primarias que tiene el sistema óseo, primero él soporta la estructura y proporciona, mantiene la forma del cuerpo, sostiene lo que se llama la estructura básica, protege a los órganos, como el corazón, del hígado, nos da la movilidad, la locomoción, ahí se almacenan minerales, ahí se producen las células sanguíneas, los glóbulos rojos, y es una reserva de energía. El tejido óseo específico, lo que es ya el tejido óseo, se encuentra dentro del hueso y tiene un aspecto poroso. De ahí viene la palabra osteoporosis, ¿eh? Es porosidad del hueso, es lo que significa la palabra osteoporosis. Pero el hueso en su interior tiene un aspecto poroso, parece como una esponja, mientras que el hueso de afuera, el hueso cortical, es un hueso más compacto, se sitúa en la periferia, en la parte sólida, dura, externa del hueso. Tiene un aspecto como un marfil, es sumamente resistente y está lleno esa superficie de unos pequeños orificios por donde van los vasos sanguíneos, donde van los nervios. Es decir, esos orificios son los que hacen que se atraviese que llegue la sangre. El hueso esponjoso se encuentra en los extremos de los huesos y contiene lo que se llama la médula roja. La médula ósea se encuentra en el centro de la mayoría de los huesos y está llena de vasos sanguíneos. El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano, el hueso más pequeñito, que tiene alrededor de 2 a 2.5 milímetros, se llama estribo, está en el oído medio, en la caja del tímpano. Entonces tenemos una idea de la parte ósea de nuestro cuerpo. La clavícula es el primer hueso, a las 5 o 6 semanas ya de gestación, ya tenemos la clavícula formada en ese bebé. El 85% de todos los huesos es cortical y la parte dentro, la parte esponjosa, es el 15% de los huesos. Cuando nosotros hablamos de osteogénesis, cuando nosotros estamos hablando de un proceso en el cual ocurre la formación de ese tejido óseo, tenemos que hablar lógicamente, del mineral calcio, que ayuda a sus músculos, a sus células a funcionar. El cuerpo necesita calcio y fosfato para producir huesos saludables. ¿Cuánto calcio se necesita? Es un punto clave en esta conferencia, saber la dosis exacta y por qué cuando nos mandan calcio, calcio y calcio para resolver la osteoporosis, no estamos viendo realmente el asunto integral de lo que forma un hueso que tiene 12 minerales e incluso los peligros que se corren cuando usted se suplementa con exceso de calcio, con enfermedades cardiovasculares, con cálculo, con apoplejías, con un grupo de trastornos. Entonces es muy importante en esta conferencia salir claro de este asunto que han vinculado siempre el tratamiento de la osteoporosis solamente con el calcio. No quiere decir que no sea importante. Sabemos que el calcio es importante, que es un mineral clave en la formación ósea, pero no es el único. El hueso tiene boro, tiene magnesio,
tiene sodio, tiene zinc, tiene cobre. Y si usted nada más que trata un aspecto, pues entonces usted no va a resolver. Por ejemplo, si no hay magnesio, jamás el calcio se va a fijar para hacer su función. Todas estas cuestiones hay que ir viéndolas para que se comprenda cuando hablemos de estas cosas. Los huesos se nutren, ya les repito, por las arterias, las venas acompañan estas arterias, pasan por esos orificios, también los vasos linfáticos abundan y los nervios que están también acompañando a todo esto. La verdad que la suplementación de calcio, repito, es controversial. La verdad científica, que es irrebatible, es que el hueso usa muchos minerales. Magnesio, zinc, fósforo, son esenciales para la formación del hueso. Hay investigaciones que han evidenciado que el magnesio tiene una importancia vital en la formación del hueso. El 65% del magnesio se concentra en el hueso, ya que la asimilación del calcio que se ingresa a través de la dieta es fundamentalmente el magnesio, el que lo hace con fijación. Y esto es muy importante porque nuestra población, lamentablemente, está falta de magnesio en un porciento grande. Y a veces nosotros queremos resolver un asunto y si no tenemos estos conocimientos, pues no vamos a resolver con Fosamax, solamente con los bisfosfonatos o con distintos medicamentos cuando no tenemos la idea de dónde se originan estas enfermedades. ¿Qué vitaminas necesitan los huesos para crecer? Bueno, pues nosotros necesitamos fundamentalmente la vitamina D. Y esto es importante, porque la vitamina D, junto con el calcio, en las proporciones correctas, proporciona. ¿Cuánta población está falta de vitamina D? Es una epidemia mundial. Se calcula que el 80% de los mexicanos tienen déficit de vitamina D. Y vamos a explicar bien el papel del sol, por qué las personas que no fabrican esa vitamina D natural en su piel, ese colesterol llamado malo, y realmente no es tan malo. El colesterol lo que hace es un indicador de que hay una inflamación en el endotelio y va a ir a resolver el problema. Por eso no creemos que las estatinas son las soluciones para estas cosas, pues es muy importante. Siempre la vitamina D, hemos hablado mucho de ella, porque la vitamina D incide en el sistema de defensa de nuestro cuerpo, en el sistema inmunológico, en el segundo cerebro, donde en la parte intestinal hay más de 200 millones de neuronas que tienen dos misiones fundamentales: evitar las virus, las infecciones, combatir las bacterias, los parásitos y el cáncer. Entonces, es muy importante conocer de estas cuestiones para poder resolver nuestra, nuestra forma de trabajar. Ahora viene algo que me parece muy interesante. Y por eso le estoy haciendo esta introducción antes de poner las láminas, porque nosotros hablamos de metabolismo, ¿verdad? Siempre estamos hablando de metabolismo. NatureSlim son centros verdaderamente creíbles, porque ellos reparan la energía, recuperan, hacen posible que se pueda crear esa molécula que se llama ATP. Y por lo tanto, cuando en una célula de nuestro cuerpo, nosotros tenemos alrededor de 30, 50 trillones de células en nuestro cuerpo, y esas células cuando se nutren con la glucosa, con los aminoácidos, que son ya la parte más pequeña de las proteínas, con los ácidos grasos, la parte más pequeñita de las grasas, entran dentro de esa célula en una estructura que se llama mitocondria y que junto con el oxígeno crea la energía, crean el ATP, crean
la molécula que hace que las cosas se muevan, que haya vida, que haya salud, que el corazón funcione, que la sangre transporte los alimentos. Entonces, la osteoporosis comienza en el mismo momento en que usted baja la energía de su cuerpo. Muchos años antes, cuando los depósitos de energía empiezan a decaer, cuando el metabolismo empieza a ser bajo, el cuerpo tiene que buscar la energía de alguna manera. Y cada vez que hay dos moléculas de calcio, en el centro hay un ATP. Y por lo tanto, cuando el cuerpo tiene un problema metabólico, cuando hay un problema de falta de creación de energía, él va a ese almacén que está en los huesos, que están las moléculas de calcio, y separa dos moléculas de calcio para tomar la molécula de ATP, porque necesita la energía, porque necesita sobrevivir. Y esto está bien explicado, porque todo lo que le decimos es con mucha humildad, pero con mucha verdad científica, por el doctor Bambangelí, cuando habla del papel de la hidratación, fundamentalmente en nuestro cuerpo, porque saben que el agua regula todas las funciones del cuerpo, incluyendo los solutos que están diluidos. Y no como le han dicho que el agua transporta y llena espacio, no, el agua regula todas las funciones de nuestro cuerpo, es un paradigma nuevo. Y él explica perfectamente cómo cuando los depósitos de energía hidroeléctrica se agotan, se utiliza la energía del calcio y de las células del calcio y eventualmente la de los huesos. Cuando una molécula de calcio se separa de otra molécula, toma este ATP liberado. El ATP es la unidad de energía intercambiable, es el adenosín trifosfato. Es cuando usted no tiene la coenzima CoQ10, que es tan importante para la creación de energía, y cuando nosotros damos medicamentos como las estatinas que reducen la producción de la coenzima CoQ10, usted está creando problemas en su corazón, está creando problemas en su cerebro, está creando problemas con su energía. El calcio suelto ahora está, o se rompió, dio la molécula ATP, va a ser eliminado. Cuando el agua y el calcio son tomados de formas naturales, pues esta situación disminuye. No es lo mismo tomar un complemento de calcio que ya tomar el agua y el calcio. Ya esta función, este rompimiento de estas dos moléculas no se hace y no hay necesidad de tomar esa energía. Esto es porque los huesos, y esto es muy importante, son una reserva grande de energía. Y el cuerpo, lógicamente, va a recurrir a esa energía. También es importante decir que en cualquier caso, las cantidades de calcio que están disueltas en el agua muy probablemente no tengan efectos adversos. Esa agua que es mineral, esa agua de manantial, que hay calcio, incluso se estima que el cuerpo posee un mecanismo tan delicado para absorber a través del aparato gastrointestinal el calcio. Y no todo el calcio que está disuelto en el agua, incluyendo incluso aguas que sean muy duras, entran en el sistema. Hay estudios recientes en regiones que solamente disponen de esta agua dura que han mostrado que no son dañinos. El agua consumida no produce ningún efecto adverso. La osteoporosis en gran medida es el resultado también de la escasez de sal en el cuerpo, de sal y agua. La sal es absolutamente vital para la estructura del hueso. Es verdad que nosotros los médicos nos gusta siempre decirle al paciente bajo de sal. Hay algunas patologías donde usted tiene que regular, pero no le tenga miedo a la sal si la toma correctamente. Incluso si usted se hidrata bien, pues tiene que tener. Lo primero en la vida es el oxígeno.
después el agua, y el tercer elemento más importante en la vida es la sal, es el sodio. Y por tanto, la sal misma, la sal marina, por ejemplo, para no hablar sobre la sal del Himalaya, la sal marina, contiene 80 minerales que necesita el cuerpo. En realidad, por cada 10 vasos de agua que usted se tome en su dieta, debería de tener media cucharadita de té con sal por día. Serían alrededor de media cucharadita de té, es como 3 gramos de sal. Por supuesto, uno debe cerciorarse que los riñones produzcan la orina, es decir, que no haya ningún problema para que no se retenga. Pero este elemento del sodio es relacionado con los huesos, debemos de hablar. Incluso Pilinio, como 75 años después de Cristo, dijo que la sal es la principal remedio de los humanos, y estaba en lo cierto. El 27% de la sal que se consume está almacenada en los huesos en forma de cristales. Esos cristales de sal son utilizados para darle la dureza a los huesos. Por lo tanto, la deficiencia de sal en el cuerpo puede ser responsable del desarrollo de la osteoporosis. La vitamina D promueve la producción ósea y atrapa el calcio de los huesos, y también estimula la reabsorción del calcio en el recorrido intestinal. Es decir, que cuando hay un déficit de calcio, la vitamina D tiene esta doble función. También es importante en esta introducción hablar que el calcio tiene efectos diversos para neutralizar los ácidos del cuerpo, porque entre las dos formas en que se produce la osteoporosis, después se lo vamos a explicar bien, tiene que ver con ese sistema nervioso simpático excitado, ese exceso, esa falta de homeostasis entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, entre el pasivo y el excitado, y la acidez del cuerpo. En efecto, nosotros tenemos que balancear mucho el pH. Cuando nosotros tenemos un pH ácido en nuestro cuerpo, pues esto también tiene una importancia para que se produzca la osteoporosis. Por lo tanto, nosotros queríamos decirle todo esto para que ustedes tuvieran una idea eh, eh, del tema de la suplementación del calcio, que es bastante controversial. Muchas personas desean saber sobre esto, desean saber, bueno, cómo es este problema del calcio. La verdad científica, repito, es que el hueso es un tejido vivo que crece, nace y muere, que tiene 12 minerales. El doctor Robert Thompson, y estamos siempre hablando de literatura, de libros, tiene un libro que habla de la mentira del calcio número 2, es un libro que está en inglés, y explica lo siguiente, este doctor: el calcio en aumento es un riesgo cardiovascular. El calcio en aumento produce hipotiroidismo. El calcio en aumento produce obesidad. Los huesos no están hechos 100% de calcio. Repito, los huesos tienen 12 minerales: el calcio, el magnesio, el cobre, el boro. La verdad es que lo que ustedes pierden es hueso, no solamente calcio. La osteoporosis no está usted solamente perdiendo el calcio, está perdiendo el hueso. Usted no puede pretender que si usted está perdiendo 12 minerales y nada más que le va a dar uno, va a resolver el problema. La osteoporosis es una pérdida de hueso, donde el calcio está también como una pérdida, pero no es el único. El exceso incluso, dice el doctor Thompson en su libro, que está en inglés, pero es una de las literaturas más serias en relación con todo lo que estamos hablando. Él plantea
que el exceso de calcio incluso le hace una placa en las arterias, además de crear piedras en la vesícula, osteoartritis, alta presión, incluso hay reducción en el cerebro. Una de las formas que uno debe ayudar para todo esto es buscar la sal que contenga los 84 minerales. En Estados Unidos se hizo un estudio con enfermeras y con 122 mujeres. Ellas consumían fundamentalmente productos lácteos y vieron que mientras más exceso de calcio con los productos lácteos, más osteoporosis. Incluso el Jornal Británico del 2008 encontró que suplementarse con calcio excesivamente hay más ataques de osteoporosis, hay más ataques del corazón en las mujeres y en los ancianos. Y hay un último estudio japonés, los riesgos de la suplementación de calcio y los ataques del corazón, que también creo que el doctor Kondo y su grupo en el 2005 publicó un estudio de pacientes que estaban encamados, pacientes que no hacían ejercicio y que empezaban a perder el hueso. Y usted hace ejercicio y empieza a ganar hueso. Y al ejercicio le vamos a dedicar bastante en el día de hoy, porque es una forma no farmacológica y práctica que necesitamos, sobre todo cuando el ejercicio es sistemático. Entonces las personas encamadas, las personas sedentarias, van perdiendo densidad ósea. Por último, queremos hablarle de algo que ya algunos conocen. Hay células que forman huesos, se llaman osteoblastos, y hay células que reabsorben el hueso, que se llaman osteoclastos. Unas las construyen, se llaman osteoblastos, y otras destruyen el hueso, que se llaman osteoclastos. Y hay otra célula que se llama osteocito, que regula este mecanismo, este equilibrio entre las células. Bueno, pues se descubrió que las personas encamadas, las personas que tienen falta de ejercicio, tienen un aumento de la destrucción, porque los osteoclastos aumentan la destrucción ósea y que suprimen que los osteoblastos, las células, construyan hueso. Y entonces aquí es cuando empiezan a verse los orígenes de este asunto. Claro, si usted da agua, si usted da los jugos verdes, si usted activa el sistema nervioso pasivo, lógicamente estas cuestiones no tienen por qué producirse. Entonces, si uno le plantea, bueno, ¿cómo tengo que evitar la osteoporosis? A partir de esta introducción, bueno, pues sabemos que para que tenga la vitamina D, lo importante es tomar el sol. Hay personas que no quieren tomar el sol, incluso por el riesgo al cáncer. Claro, los que tienen más melanoma son los que trabajan en oficinas, los que no, los que el sol le llega a través del vidrio. Tomar el sol unos minutos, incluso lo que dice el Harrison 2023, es que se debe tomar el sol por lo menos 30 minutos al día de alguna forma. No tiene por qué exponerse directamente todo el tiempo, de acuerdo a su tez, si es más morena, si es más pigmentado o no. Pero lo que sí está claro, que cuando el sol llega a la piel, el colesterol ahí mismo se transforma en vitamina D, vitamina que es muy importante para esto. Si usted se bloquea constantemente y no toma el sol, sale de su casa, toma el auto, llega a la oficina, prácticamente está evitando que tenga esa luz solar que es tan importante para la melatonina, que
que es tan importante para la serotonina y otras cosas que hemos explicado, porque no solamente es la osteoporosis, todo hay que verlo integralmente. Entonces, tomar el sol, suplementarse con vitamina D cuando sea necesario. Siempre es bueno buscar la fuente biodisponible, buscar los alimentos. En determinado momento hay que suplementarse con vitamina D, pero cuidado con suplementarse con vitamina D muchos meses, porque es liposoluble. El exceso de vitamina D. También le vamos a explicar en las láminas cuánta vitamina D debe tener el cuerpo y por qué no es aconsejable el exceso de vitamina D, que como es liposoluble, no es como la vitamina C que se va en el pipí, que se va en la orina, pues nos puede ocasionar también un problema. Nosotros debemos de plantear que no pasarse nunca de 3 meses cuando sea necesario. No existe un enfermo igual que el otro. No, que osteoporosis, sí, pero son 5 pacientes con osteoporosis, son 1 millón y ninguno es igual al otro. Por lo tanto, la individualidad del paciente y la multicausalidad de los problemas en ese mismo paciente son dos enfoques muy claros en la medicina ortomolecular, en la medicina china, en la medicina avanzada para ir resolviendo estas cosas. Suplementar, tomar el sol, suplementar con vitamina D, la dieta correcta, porque si usted tiene un sistema nervioso muy simpático, muy excitado y le da mucha grasa y no tiene una dieta adecuada de acuerdo a su sistema nervioso predominante, pues todo ese exceso de cortisol, de adrenalina, pues le va a causar también osteoporosis. Y por lo tanto también el magnesio y potasio. Hay unas sustancias que le echan para darle un poquito de sabor, que se llama glutamato de sodio, MSG, que a veces está en la etiqueta, o debe estar siempre en las etiquetas de algunos alimentos, algunas sustancias, es una sustancia dañina, son proteínas hidrolizadas, el glutamato de disodio pues daña también muchísimo y se usa mucho para dar el sabor y por lo tanto hay que tener cuidado con estas dos sustancias que nos pueden dar osteoporosis. El sistema nervioso, cuando está excitado, lo que hace es que aumentan los osteoclastos, aumentan las células que destruyen y paran los osteoblastos. Y esto es muy importante porque pues, estamos vinculando todo esto al metabolismo. Es una piedra angular en Nature Slim. Siempre preguntar a través de 5 preguntas cuál es su sistema nervioso predominante. Y cuando las personas están muy excitadas, cuando aceleran muchísimo, el sistema nervioso simpático debe estar 30 minutos a 1 hora y el resto frenando, el pasivo. El sistema simpático es un poquito antipático, produce tumores, produce cáncer cuando está en exceso. Y usted tiene que equilibrar todo esto, porque cuando la persona no duerme bien, cuando la persona no se alimenta bien, cuando su sistema nervioso está excitado, pues ya la formación de los huesos se debilita y la destrucción aumenta. Hay 4 minerales, el zinc, el boro y el selenio, 3 minerales clave en el tratamiento y en la evitación de la osteoporosis. El selenio está en casi todo, en las dosis adecuadas, igual que la vitamina K. Por lo tanto, cuando usted se toma 2 vasos de jugo verde al día, cuando usted evita el fluoruro, ese exceso de fluoruro en el agua, en la pasta de dientes. El fluoruro no solamente afecta a los tiroides, el fluoruro también afecta los huesos. Los medicamentos, por ejemplo, como los bisfosfonatos, causan mucha muerte de los osteoclastos, pero no se pueden sacar después a células muertas. Y el osteoblasto sigue produciendo y entonces se va produciendo un hueso vidrioso, como vidrio que se puede partir y el sistema el sistema simpático también, como ustedes saben, tranca la circulación
y cuando se tranca la circulación, cuando hay menos sangre que entra a esos huesos, pues empieza también estos procesos. Fíjense que estamos un poquito hablando de cuestiones con palabras médicas, le pido disculpas, pero es para que entiendan que cuando estamos aconsejando, estamos hablando, tenemos que saber bien cuál es el origen, porque los medicamentos tratan las enfermedades, pero no las causas de las enfermedades. Y nosotros tenemos que saber que todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra alimentación, con nuestra hidratación, con nuestro metabolismo, es importante. Incluso hay personas que le podemos medir el pH en la saliva. Se hace en los centros naturales en Lin o se mide el pH en la orina. Cuando ya tienen un pH muy ácido en su cuerpo, además que el ácido repele el oxígeno, y si disminuye el oxígeno que entra en la célula entonces en vez de hacer una combustión, hace una fermentación y me crea ácido láctico y me quema y también me destruye el hueso. Dicho esto, vamos a ver las láminas, por favor, Leslie, para que ya vayan ellos teniendo un poquito de estas láminas. Ay, gracias, Ceci. Bueno, aquí ya, ustedes ven que el metabolismo óseo es un tejido dinámico que se remodela toda la vida de forma constante. Tiene un depósito de calcio, magnesio, fósforo, sodio y otros iones. Y el esqueleto está muy vascularizado. Fíjense que el 10% de los 5 litros que se expele por el miocardio, el gasto cardíaco, el 10% del gasto cardíaco va al esqueleto. La próxima. Aquí le pusimos un hueso para que ustedes tengan un poquito de masa. Ven la parte externa, el hueso compacto, la parte interna, el hueso esponjoso, los cartílagos, el espacio que contiene ahí la médula roja. Es algo como estructural. E incluso ahí se fabrica la sangre del cuerpo, en esa médula roja, los glóbulos rojos, las células sanguíneas se fabrican precisamente en esa diáfisis, en ese centro de los huesos. También hay una médula amarilla. La próxima. Bueno, aquí para que lo recuerden y la puedan ver después con más calma, esa remodelación ósea, los dos tipos de células, los que sintetizan y secretan y regulan la mineralización, llamados osteoblastos, y los que los resorben, los que hacen la resorción, que son los osteoclastos, coordinados por los osteocitos. El componente fuera de la célula de ese tejido óseo es colágeno, de un 90 a un 95% con los componentes fuera de las células óseas. La próxima. Aquí tienen esta lámina para que vean las 3 células fundamentales. A la derecha ven los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos. La próxima. Aquí de los propios osteocitos, cómo van naciendo los osteoblastos. La próxima. Ahora, vamos a hablar un poquito del calcio, ya que lo hemos mencionado tanto. El 99% de 1 o 2 kilogramos de calcio que tenemos los seres humanos se ubica en el esqueleto. Ahora, la concentración dentro de la célula es 10.000 veces más baja que la concentración que está afuera. Estamos hablando del 1%. Es decir, el 99% está en los huesos. La sangre, los valores de calcio que medimos los médicos, es entre 8.5 a 10.5. Pero fíjense que estamos midiendo una concentración del 1% de todo el calcio del cuerpo, porque a veces los estudios de sangre hay que saberlos interpretar. La próxima. En Estados Unidos, el consumo de calcio en la alimentación es de 400 a 1.500 miligramos al día. El Instituto de Medicina de Estados Unidos, 2023, lo que le estoy diciendo,
Recomiendo un consumo diario de 1000 a 1200 miligramos para la mayoría de los adultos. Es muy importante que para absorber el calcio se necesita el ácido gástrico. Las personas que toman mucho pantoprazol, omeprazol, porque hay una tendencia a que los estómagos estén alcalinos y nosotros necesitamos la acidez del estómago para muchas cosas, y entre ellas para la absorción del calcio. No es lo mismo la acidez que es natural que se necesita que la acidez de la fermentación cuando no se asimila los alimentos. La próxima. El 88, el fósforo, me parecía importante, porque es también un componente importante del calcio. El 85% de los casi 600 gramos de fósforo se encuentran como mineral óseo. También esa molécula ATP y otras sustancias intracelulares tienen fósforo. La concentración de sangre del fósforo es de 2.5 a 4.5. Esto es lo que nosotros mandamos los médicos en la química sanguínea. Cuando hay retención de fosfato, es una de las características fisiopatológicas más importantes de la insuficiencia renal. La próxima. El magnesio, una vez más, el magnesio es el principal catión intracelular. La mayor parte del magnesio extraesquelético se encuentra dentro de la célula, la mayor parte. Pero hay un 50% de magnesio que está situado en el tejido óseo. Solamente el 1% del magnesio se encuentra fuera. Por eso cuando medimos en la química sanguínea, si yo tengo bien el magnesio, sí, pero en lo que queremos hablar del magnesio que está dentro de la célula, las mediciones no reflejan con exactitud el valor de la reserva de magnesio corporal. La concentración sérica es de 1.7 a 2.4 miligramos por mililitro. La próxima. Aquí, bueno, ustedes ven aquí un hueso normal y ya ven cuando empieza la osteoporosis. La próxima. Entonces ya podemos decir que se define como osteoporosis cuando hay una reducción de la resistencia ósea que incrementa el riesgo de fractura. Y vamos a tocar este punto que es vital, que es importante por la cantidad de fractura de cadera, la fractura de vértebra y lamentablemente la mortalidad que tiene después que un anciano, después que una persona tenga una fractura de cadera en el primer año posterior a esa fractura. La osteopenia es cuando se aprecia esa densidad mineral ósea que va disminuyendo. Para que ustedes tengan una idea, en Estados Unidos, datos del 2023, 10.8 millones de mujeres y 2.5 millones de varones tienen osteoporosis con una densidad, una densitometría de menos de 2.5 en la columna lumbar, en cadera y cuello. Incluso hay personas que tienen fracturas y que no se hacen la densitometría. La densitometría no es de rutina, pero hay que hacerlo a determinada edad y en determinado paciente. Cada año en Estados Unidos se producen 2 millones de fracturas como consecuencia de osteoporosis, con un costo de 19.000 millones de dólares. Alrededor de 40 millones de individuos tienen una masa ósea reducida, es decir, una puntuación entre -1 a -2.5. La próxima. La osteoporosis aparece con mayor frecuencia al incrementarse la edad. Es decir, la persona va envejeciendo y ya tiene más tendencia a perder tejido óseo. Las mujeres, cuando pierden la función ovárica, sobre todo en la menopausia, precipita la pérdida ósea rápido, porque empezó a faltar el estrógeno. De tal manera que la mayoría de las personas que ya tienen 70, 80 años de edad cumplen los criterios de osteoporosis. Conforme la población envejece, aumenta el número de osteoporosis y de fracturas. En Estados Unidos, cada año se producen 300.000 fracturas de cadera
las cuales requieren ingreso hospitalario y cirugía de urgencia. La cirugía por fractura de cadera tiene una mortalidad elevada, hasta un 25% mueren durante el primer año de la cirugía, durante el primer año. Estados Unidos se produce más de 1 millón de fracturas de vértebras. A veces duelen con un 20, un 25% y a veces tiene una fractura de cadera. El paciente dice, es que estoy bajando de estatura, doctor. Es que, déjeme quitar esto aquí. Gracias, es que estamos, ahorita contestamos esto. Cerca de 400.000 fracturas de muñeca y 150.000 fracturas pélvicas. La próxima. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo por fractura? Vamos a ir a los modificables. Bueno, el tabaquismo, fumar, la deficiencia de estrógeno, la menopausia temprana, menos de 45, o cuando le quitan los ovarios, cuando tienen trastornos menstruales, tiene una menorrea prolongada por un año que se le perdió la menstruación, nutriciones deficientes de calcio y consumo de vitamina D, alcoholismo, deficiencia visual, caídas recurrentes, actividad física inadecuada, mala salud, fragilidad. Ya en la parte no modificable, ya lo hemos tocado. Vamos a ver la próxima. Estos son factores de riesgo. Aquí los factores que favorecen que haya una fractura. Repito, la edad, la menopausia. Miren cómo se pierde la pérdida ósea, cómo disminuye la densidad ósea, cómo tienen más fracturas, los huesos tienen mala calidad. Incluso, además que hay una edad del almanaque, una edad del pasaporte, una edad del cumpleaños, hay una edad ósea. Hay pacientes que tienen 50 años y tienen casi 60 en su edad ósea. Y hay algunos que tienen 70 y su edad ósea, y eso se calcula. Para cuando hablemos de fragilidad en los ancianos, que es un tema que a mí me apasiona, pues ahí es muy importante calcular siempre qué edad ósea tiene el paciente. Es igual que el índice heterogénico. El índice heterogénico nos dice el pronóstico de problemas de infarto, de problemas cardiovasculares, y nos da una idea de la edad de la arteria, de la aterosclerosis. Pues también la edad ósea son elementos importantes. Todo esto es fascinante a la hora de que usted enfrente a un paciente, que trate que no vaya a su consulta y que lo prepare para los próximos 10 o 20 años. Y esto no se puede soslayar, porque lamentablemente cualquiera persona puede caer en un descuido o situaciones que son ajenas a su voluntad. La próxima. Bien, aquí vamos a hablar un poquito de la fisiopatología ósea. Y solamente para enumerarle que está la remodelación, está el calcio, está la vitamina D, está el estado estrogénico, está la actividad física, la enfermedad crónica, la medicación, el tabaquismo y otros factores. Ahora, es muy importante entender el primer punto para entender cómo yo tengo que evitar eso. La remodelación o formación ósea es fundamental para entender todo lo que vamos a hablar de la osteoporosis, porque la remodelación es el mecanismo que consiste en eliminar el tejido dañado y crear tejido nuevo, y eso es constante. El incremento de las hormonas sexuales en la pubertad es imprescindible para que madure su esqueleto, que alcance el punto alto máximo y densidad al principio de la edad adulta. Se calcula que sobre los 20 años es el punto máximo. Siempre hay una carga genética, pero usted tiene que buscar que la carga genética que usted tenga para sus huesos, llevarla a su máximo potencial. La nutrición y el estilo de vida, y aquí estamos hablando de soluciones, son los elementos más importantes en el crecimiento. Sí, los factores genéticos son determinantes. La densidad esquelética, se calcula que hay un 80%, de 50-80%, que usted tiene características de densidad y tamaño óseo
por la genética, pero la nutrición y su estilo de vida son elementos muy importantes y no decir, bueno, ya yo tengo esta genética porque tengo abuelos, tengo padres que tienen osteoporosis y yo lo voy a tener. En los adultos, ya la persona adulta, esta remodelación es el proceso metabólico fundamental y tiene dos funciones. Reparo las microlesiones para conservar la fuerza y asegurar la juventud del esqueleto, y también le da el calcio cuando es necesario a partir del esqueleto. Cuando baja el calcio, lo sacan de los huesos. Las demandas crónicas de calcio causan hiperparatiroidismo, una hormona que está en las paratiroides, y ellas tratan de resolver el asunto de que falta el calcio y esa hormona paratiroidea saca el calcio de los huesos, pero eso a la larga es la que me crea la osteopenia, es la que me hace que se descoordinen esos osteocitos, esos osteoblastos, esos osteoclastos, y van creando sitios donde se elimina el tejido óseo y se va creando diversos problemas en los huesos. Entonces, la remodelación ósea, este punto, los estrógenos y los andrógenos, no se crean que solamente los estrógenos, los andrógenos también, en ambos géneros, en el hombre y en la mujer, las hormonas sexuales tienen una importancia tremenda para que esto esté regulado. Cuando hay déficit en las hormonas sexuales o hay exceso, hay mayor reabsorción, mayor destrucción ósea. En los adultos jóvenes, el hueso reabsorbido se repone igual a la cantidad de tejido nuevo. Es decir, una persona que está joven, que no tiene ninguna enfermedad, la masa esquelética le parece constante alrededor de los 20 años. Pero ya cuando empiezan los 30, los 45 años, este proceso se desequilibra y se destruye más hueso que lo que se forma. Sobre todo cuando ya llega la menopausia, que hay una deficiencia de estrógeno. La pérdida excesiva puede ser porque aumentó los osteoclastos, porque disminuyó los osteoblastos o ambas cosas. El segundo punto, que es el calcio nutricional, la masa ósea se puede trastornar cuando no hay calcio nutricional adecuado. E incluso esto empieza desde etapas más jóvenes y va creciendo y tiene mayor riesgo de tener osteoporosis. El consumo insuficiente hace que se aumente repito, la hormona paratiroidea, y la hormona paratiroidea estimula la vitamina D en el riñón y este incremento hace que las concentraciones de calcio en el tubo digestivo tengan que aumentar. La hormona paratiroidea regula la pérdida renal también del calcio. Estas respuestas son las fisiopatológicas del cuerpo, pero estas respuestas normales para equilibrar que el calcio se mantenga normal a largo plazo es lo que desequilibra y lo que forma la osteoporosis. El consumo total de calcio diario no debe pasar de 400, es decir, el consumo diario de calcio menor, esto quiero que lo anoten, de 400 miligramos es nocivo para el esqueleto. No se crea que todo el mundo consume calcio. Hay estudios que hay personas que tienen deficiencias serias de calcio, pero ya cuando está por debajo de 400 miligramos es muy nocivo para el cuerpo. La cantidad normal recomendada para el adulto es de 1000 a 1200 miligramos, preferentemente de los alimentos. Estudios recientes han sugerido que la ingestión abundante proveniente de complementos elevan el riesgo de cálculos renales, de calcificaciones cardiovasculares, y por tanto debemos de ir siempre con los suplementos a la fuente natural. El mayor consumo de calcio por sí mismo no evita la osteopenia,
ni evita la osteoporosis. La masa ósea puede trastornarse por consumo insuficiente de calcio, lo que origina la osteoporosis. Aquí el tercer punto, la vitamina D, la deficiencia grave de vitamina D. Cuando hay déficit de vitamina D, hay raquitismo en los niños o hay osteomalacia en los adultos. Puede ser muy frecuente, sobre todo la deficiencia de vitamina D, yo la encuentro fundamentalmente en los ancianos, en los obesos, cuando hay enfermedades crónicas hepáticas, cuando hay mala absorción. Los individuos con piel oscura tienen mayor riesgo de tener concentraciones de vitamina D insuficientes. Para alcanzar la vitamina D, la piel a la luz solar, sobre todo en la cara, en los brazos, se debe exponer cuando menos media hora al día. La deficiencia de vitamina D conducen a la osteoporosis. Cuando usted le da la vitamina D al paciente, retorna a lo normal y empieza a remodelarse, empieza a evitar la pérdida de hueso, empiezan a evitarse la fractura, las concentraciones de vitamina D cuando están insuficientes causan otras enfermedades como el cáncer de colon, de próstata, de mama, enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, diabetes, etc. El otro punto de la fisiopatología es el estado estrogénico, que ya hemos explicado de alguna manera y que es tan importante. Siempre debemos de buscar que los estrógenos, buscar que sean naturales para que no me creen otros asuntos. Cuando el estrógeno está deficitario, hay más pérdida de hueso, más desequilibrio, y la función ovárica, por lo tanto, ya cuando una mujer lleva los 50 o 51 años de edad, que hay esta deficiencia de estrógeno. Cuando tratamos el cáncer de mama con inhibidores de la aromatasa, también este tratamiento nos puede dar osteoporosis, nos puede dar fractura. Un aspecto importante es la actividad física. Y quisiera que aquí tomaran nota. La inactividad física, como el reposo prolongado en cama, produce pérdida de la masa ósea. Los deportistas tienen una masa ósea mayor que la población general. Datos epidemiológicos apoyan los efectos positivos sobre el esqueleto de la actividad física. Los individuos más activos tienden a sufrir menos caídas y son más capaces de protegerse. La actividad física continua en los años finales de la vida lentifica el deterioro de la mente y es una razón importante para hacer programas de ejercicio en los ancianos. El factor más importante para sobrevivir, para la supervivencia, después del aire, el agua y los alimentos, es el ejercicio. El ejercicio tiene muchísimas funciones en nuestro cuerpo, expande el sistema muscular, previene la hipertensión, abre las terminaciones de los capilares para que no haya resistencia, para que baje la presión. El ejercicio previene que los músculos consuman la grasa como combustible. El ejercicio estimula los quemadores de grasa. Ya hemos dicho varias veces que el ejercicio es una de las cuestiones más importantes para que se utilice adecuadamente el triptófano, para que se utilice adecuadamente la tirosina, para que los músculos estén ejercitados, para que el cuerpo no consuma tanto zinc y tanta vitamina B6 que nos da desórdenes mentales y neurológicos. Y el ejercicio baja los niveles de azúcar, de la diabetes, reduce la necesidad de insulina. El ejercicio fortalece los huesos del cuerpo y previene la osteoporosis.
incrementa todas las hormonas vitales del cuerpo, aumenta mucho la libido, mejora la actividad sexual. Si una persona camina 1 hora, produce enzimas quemadoras que permanecen activas 12 horas. Es decir, que usted hace 1 hora de ejercicio y le va bajando la aterosclerosis, le va limpiando la arteria 12 horas después que usted termine el ejercicio. El ejercicio incrementa y por lo tanto, si usted hace 2 veces al día, pues garantizó las 24 horas. Antes se decía que el colesterol depositado era inamovible, pero no. Ya se ha hecho estudios con centelleo isotópico donde se demuestran todas estas cosas. El ejercicio incrementa el contenido de agua en el cartílago, los músculos de las piernas actúan como lo que sería como un segundo corazón. Las personas que tienen varices, que tienen microvarices, ese bombeo que necesitamos contra la gravedad para que la sangre retorne al corazón en las piernas, también el ejercicio es quien hace que ese segundo corazón produzca que nosotros podamos recibir la sangre y que no se nos quede atrás. Una caminata por la mañana y una por la tarde mantendrá las enzimas todos los días y producirá una limpieza de los depósitos de colesterol en el sistema arterial. ¿Cuáles son las mejores formas de hacer ejercicio para la osteoporosis? Ejercitar el cuerpo buscando la resistencia es mejor que la velocidad o para producir una excesiva musculatura en poco tiempo. Un corredor de larga distancia disfruta del ejercicio incluso en edad avanzada. El mejor ejercicio que uno puede beneficiarse, inclusive hasta la vejez, es caminar. Otros ejercicios también aumentan la resistencia: natación, tenis, tai chi, danzar, escalar y por lo tanto nadar. La forma de ejercicio en el exterior es más beneficiosa que en los interiores por ese contacto a los medicamentos, con la naturaleza. Los medicamentos antihistamínicos afectan el sistema inmune, afectan la médula ósea. La medicación antihistamínica que es utilizada en psiquiatría y con pacientes con depresión no es muy beneficiosa para las cosas que estamos hablando. Aquí en enfermedades crónicas, la diabetes tipo 1 y tipo 2, hay más fractura, hay más osteoporosis. Las personas que tienen paraplegia, las personas que tienen artritis reumatoidea, EPOC, escoliosis, que tienen tirotoxicosis, que tienen acromegalia, son personas que tienen más tendencia a tener osteoporosis, los que tienen enfermedades hepáticas graves. Hay un grupo de medicamentos administrados que tienen efectos negativos sobre el esqueleto. Y aquí tenemos que hablar mucho de los glucocorticoides, de la cortisona. Son una causa frecuente de osteoporosis. Cuando una persona está tomando este medicamento, hay que reducirse a las dosis mínimas y si es posible quitarlo. Las dosis excesivas de la hormona tiroidea también acelera la osteoporosis. Los anticonvulsivos, los inhibidores de la aromatasa, los tratamientos que privan los andrógenos para los varones con cáncer de próstata también producen pérdidas de hueso. Entonces es muy importante saber esto. Los antidepresivos, sobre todo los selectivos de la recaptación de serotonina, también tienen riesgo de osteoporosis y de fractura. El tabaquismo tiene un efecto muy negativo, muy tóxico sobre las células que forman huesos, sobre los osteoblastos. El consumo excesivo de alcohol, otras drogas, la propia contaminación, un exceso de vitamina B, los tratamientos hormonales que se utilizan en la población transgénero, una concentración sérica aumentada de calcio, cuando hay hiperparatiroidismo o hay un tumor maligno. Y cuando vemos que el calcio está disminuido, tenemos que hablar de desnutrición o que hay una mala absorción.
Es, les pido disculpas, pero como esto queda grabado, era importante que ustedes vieran que cuando estamos haciendo un enfoque no farmacológico de algo que está produciendo tantos problemas, estamos hablando con elementos científicos de por qué esta situación. El ser humano puede vivir hasta 120 años, pero nosotros no queremos una persona que no tenga energía, que no tenga fuerza. Queremos prolongar la vida de las personas con calidad de sus años. Cuando una persona ya no puede moverse, cuando una persona prácticamente no tiene capacidad para que tiene miedo incluso porque se puede caer, se empiezan a aislar. Todo esto tiene un impacto emocional tremendo. La próxima, que son las últimas láminas. Aquí están los fármacos relacionados con riesgo de osteoporosis. La próxima. Aquí están cómo se mide la medición ósea, cómo se hace la densitometría. La próxima. Y aquí está el tratamiento no farmacológico ya resumidito, ¿verdad? Aquí es muy importante eh, en los, la atención a los pacientes con osteoporosis, las fracturas de cadera es una de las cuestiones que más nos preocupa. Casi siempre cuando hay una fractura de cadera hay que hacer una reparación quirúrgica para que el paciente vuelva a caminar, hacer una reducción abierta, poner los fijadores internos con clavos, y aquí es muy importante siempre la rehabilitación intensa. Es muy importante el fisioterapeuta. Los tratamientos para el dolor, a veces el reposo en cama es útil, pero por periodos cortos. En general, no se recomienda que las personas que tengan una fractura de cadera estén mucho tiempo, una movilización temprana. ¿Por qué? Porque si no se mueven, hay más pérdida de la masa ósea. Las fracturas vertebrales, el 20 o el 30% empiezan con un dolor súbito en la espalda, empiezan a disminuir la talla, reduce la altura. Este dolor crónico a veces necesita analgésico, incluso en algunos casos hay que dar narcóticos. Los ejercicios de espaldas, de tronco, son beneficiosos para la aplicación, el calor que relaja los músculos, las técnicas físicas con ultrasonido, estimulaciones nerviosas transcutáneas. Toda esta ejercitación es muy importante. Cuando ya la persona tiene esta fractura, tiene trastornos psicológicos, provocan deterioro de su imagen, depresión, producen miedo a la caída, una tendencia a estar en la casa, empieza el aislamiento social. Múltiples estudios indican que los pacientes que acuden por primera vez después de los 50 años no se someten casi nunca a una detención sistemática ni se tratan por osteoporosis. Este es un punto importantísimo. Personas de más de 50 años que tienen una fractura o que no saben realmente y se calcula que menos del 25% de las personas que tienen todas las características de osteoporosis tienen una vigilancia médica. Es importante revisar todos los fármacos y usar las dosis mínimas, sobre todo, como dije, de glucocorticoides. Los pacientes con hormona tiroidea, las dosis excesivas, que se llama lo que se llama la tirotoxicosis iatrogénica, tiene una pérdida tremenda de la masa ósea. Los pacientes que intenten dejar de fumar, que abandonen el hábito del abuso del alcohol, que revisen los medicamentos. Hay medicamentos que dan hipotensiones ortostáticas, que están acostados, se levantan bruscamente y le da un mareo. O por la noche se levantan a orinar y rebalan y se caen. Los pacientes ancianos que tienen Parkinson, que tienen Alzheimer, deben de cuidarse mucho y estar supervisados. Como recomendación nutricional que está documentada, siempre no debemos de pasarnos
de 1.200 miligramos al día en los varones y mujeres de 51 años y 1.000 miligramos al día de calcio, repito, en varones y mujeres de 19 a 50 años. Cuando hablamos de la dosis, estamos hablando del suplemento alimenticio. Hay varias verduras, porque se sabe que la leche, etcétera, pero a veces no es tan saludable solamente como se vio en el estudio que le presenté anteriormente, solamente con lácteo pensar que está el calcio. Hay verduras, hay frutas, la col rizada tiene mucho calcio, el brócoli, el higo seco, contiene cantidades abundantes, de modo que el consumo llegue alrededor de 1.000 miligramos al día. Si el calcio se da en forma de carbonato, tienen que haber alimentos porque se refiere, hace falta que sea ácido, si no, no se debe tomar carbonato de calcio. Si no es con alimento, porque tiene que haber acidez para que se absorba. El citrato de calcio puede tomarse en cualquier momento. La ingestión óptima de calcio, cuando se es óptima, reduce la pérdida y suprime. Estudios clínicos han confirmado la reducción de las fracturas de cadera en ancianos con calcio y vitamina D, la práctica diaria de una ingestión adecuada. Incluso eso se puede demostrar con la densitometría. Datos publicados, que las grandes cantidades de calcio ingerido se acompañan de los cálculos renales, de calcificaciones de la arteria, más cardiopatía, más infarto, más derrame cerebral. No aporta beneficio aumentar el calcio para resolver la osteoporosis. Esta es la razón por la cual la recomendación actual es que el calcio debe estar entre 1.000 y nunca pasarse de 1.500 miligramos al día como una cifra razonable. Y esto, lamentablemente, en la práctica médica se ve mucho y, como dije al principio, empiezan a darle una cantidad de calcio que ese exceso de calcio lo que produce es más osteoporosis. Hay un grande segmento en la población, en mundial, México, Estados Unidos, que tienen falta de vitamina D. La Academia Nacional de Estados Unidos recomienda las dosis diarias de vitamina D de 200 unidades para adultos de menos de 50 años, 400 unidades al día de 50 a 70 y 600 para mayores de 70 años. Los ancianos y los enfermos que padecen todos enfermedades crónicas necesitan 1.000 unidades. Claro, cuando usted le manda a medir la vitamina D, sobre todo la hidroxi 25, y ve que está, usted le empieza a suplementar con vitamina D por 3 meses. Y aquí lo que se ha planteado en la Academia Nacional de Médica de Estados Unidos, que es seguro, 4.000 unidades por día es seguro. Porque a veces cuando tienen déficit de vitamina D, empiezan a dar 2.500, empiezan a dar mucha vitamina D y lo que hay que dar es la dosis correcta. Los suplementos se le dan a la persona concreta en el un tiempo determinado y en una dosis adecuada. El mejor suplemento es el alimento, excepto que yo tenga que hacerlo para corregir por un tiempo esta situación. Tengo 60 años, doctor, y tomo 20 suplementos. No, los suplementos hay que personalizarlos, sobre todo la vitamina K, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D son liposolubles, que le puede crear un problema ese exceso, esa forma de que yo me medico porque escuché algo. Y es por tanto es muy importante que llegue este mensaje. La vitamina D complementaria por sí mismo, ella solamente como vitamina D tampoco quita el riesgo de fractura, pero combinada con el calcio sí disminuye el riesgo de fractura. Y ojo, porque nosotros los médicos decimos que la vitamina D es entre 30 y 100 nanogramos. Cuando un paciente tiene la vitamina D por debajo de 50 nanogramos, ya hay déficit de vitamina D. Ese análisis no se lleva. ¿Quieren saber cómo está el colesterol? Yo le traigo el colesterol, doctor. Bueno, pero es que la vitamina D es una de las vitaminas clave para su sistema inmune, no solamente por el tema de hoy de la osteoporosis. Y por eso, a veces, lamentablemente,
tenemos información que no es correcta. Para la osteoporosis es importante que la vitamina K esté no óptima. Las personas que toman mucha warfarina alteran el metabolismo de la vitamina K. La Coca-Cola, las colas, hay un vínculo entre la cafeína de estos refrescos y el déficit, la disminución de la masa ósea. Los fitoestrógenos, que son las legumbres, los garbanzos, las lentejas, pues tienen una actividad estrogénica y se pueden dar el tratamiento de osteoporosis. El agave, que es tan famoso aquí para el tequila, pues esta planta también tiene cuestiones que nos ayudan en la osteoporosis. Si usted ingiere muchas proteínas, puede incrementar la excreción renal de calcio y puede haber disminución también del calcio por muchas proteínas. Entonces, finalmente, quisiera volver a recalcar lo de los ejercicios, las posibilidades de que una persona joven haga los ejercicios le va a garantizar una masa ósea, aunque genéticamente ya venga determinada, alcanza su máxima potencial. Los grandes estudios efectuados en las mujeres posmenopáusicas indican que el ejercicio debe ser con algo que levante pesa, con carga de peso, que evita que se le pierda hueso, no una pesa que le vaya a crear un problema, pero los ejercicios aeróbicos con levantamiento de pesas se deben de hacer, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas. El ejercicio tiene esa función neuromuscular, mejora la coordinación, el equilibrio, la fuerza, disminuye el riesgo de caída. Un programa de caminar es la buena forma de empezar. Otra actividad como el baile, la raqueta, el gimnasio. Los hábitos de ejercicio deben de ser constantes, por lo menos 3 veces por semana, porque si no, se pierde todo lo que y se transforma. Los ejercicios deben de ser como una actividad social, ejercicios grupales, para evitar el aislamiento y esa conectividad social que tanto. Y unas palabras sobre el Tai Chi, que yo lo defiendo en todos los pacientes. Es un arte marcial chino tradicional que utiliza una serie de movimientos fluidos y delicados para fomentar la flexibilidad, el equilibrio, la resistencia. Nos permite recibir la ubicación de las partes del cuerpo. En otras palabras, los ejercicios de Tai Chi son tridimensionales, espaciales. El Tai Chi se puede incorporar como parte de un programa en personas con osteoporosis. Por lo general se considera una actividad segura y reduce el riesgo de caída. La próxima. Bien, entonces, gracias, Ceci. Bueno, esto queda grabado, quedan las láminas, es una información hecha con mucha seriedad para ustedes. No es algo improvisado. Nosotros realmente creemos que la importancia de estas conferencias totalmente gratuitas al alcance de las personas, respetando siempre su médico tratante, es porque de alguna manera tenemos que llevar una información de prevención, sobre todo, de que las personas eviten que no puedan ser totalmente felices. Cuando ya vemos un viejito, una persona anciana que tiene una fractura de cadera, es peligrosísimo, porque nada más que ese primer año, o incluso en hospital donde yo he trabajado tantos años, las neumonías hipostáticas, cómo se complican con otras cosas y cómo sufren. Entonces nosotros lo que queremos es que usted sea más joven, que sus huesos, usted tiene la posibilidad con esta información, pienso yo, ojalá que sea, porque es nuestro objetivo ayudarlo, usted puede resolver un asunto que es vital para todo su cuerpo. Y fíjense la cuestión holística
la cuestión integral. Empezamos por el metabolismo, por el ATP, cómo entra el calcio, cómo entra el fósforo. No podemos seguir. Tengo este problema en los huesos y tengo que tomar calcio y calcio y calcio. Es un error, no es la solución. Y por eso les hemos explicado fisiológicamente cómo usted no puede resolver un problema que tiene 12 minerales dando uno solo y en exceso que me va a crear muchos eventos cardiovasculares. El calcio es peligrosísimo en exceso para el Alzheimer, para el Parkinson, para la sustancia beta-amiloide, para endurecer la arteria y que ese cemento, esa placa, me obstruye el flujo sanguíneo y vengan las isquemias, los derrames, los infartos. Y además de los cálculos renales y todo un grupo de cuestiones que sufre la población cuando no tiene una información adecuada. Entonces, el asunto está en conocer, no hago un exceso. Repito, todos no son iguales, hay que ver al paciente, hay que evaluarlo bien, pero es sencillo, no es algo para un super especialista, es simplemente ver toda esa relación que tiene la vitamina D, que tengo con el calcio, que tengo con el agua, que tengo con el magnesio, que tengo con el fósforo, qué alimentos son los que debo de tomar, de comer, por qué el agua, si no hay el agua suficiente, jamás vamos a poder lograr una nutrición. Digamos que uno de los alimentos principales de los huesos es el agua. Si usted es una persona que está tomando líquido y cree que el líquido es igual que agua y que usted no oxigena, o su sistema nervioso está muy excitado y usted continúa así, tarde o temprano, eso le va a ocasionar problemas de su longevidad. Y lo que queremos es que pueda, no hay cosa que aprecie más un anciano, un adulto mayor, que tener la autonomía, que no tener que depender, que no estar encamado, porque nada más que está encamado, ya hay más resolución ósea, ya hay más osteoporosis y hay osteopenia. Déjeme decirle que he hablado mucho de los ancianos y de las mujeres posmenopáusicas, pero hay muchas personas jóvenes con osteopenia, que le hago la densitometría y ya tienen una reducción de su masa ósea, que ya empiezan a tener dificultades. Casi todos los pacientes hipotiroideos, casi todos, un % enorme, tienen problemas de osteopenia y algunos de osteoporosis. Pero también tienen déficit de vitamina D y cuando la vitamina D falta, la tiroides no funciona bien y le doy la vitamina D, le resuelvo un caso porque todo está relacionado, todo, y ese es el asunto, relacionado en el cuerpo con la mente y con el espíritu de las personas, y eso lo reconocen los libros de medicina más actualizados, el vínculo que hay para nosotros poder ir atendiendo estas situaciones y que usted con un tiempo, hay pacientes que me dicen, mire doctor, yo me voy a repetir la densitometría, pues espere 2 años. Las células de los huesos no es como las células del estómago, que en 3 días son nuevas, ellas se demoran 15 meses. Hay que mantener, hay que hacer el ejercicio, hay que tomar el sol, hay que comer adecuadamente. Y enseguida la densitometría me va indicando, hay otros estudios, hay estudios químicos, como está la fosfatasa alcalina, que sube enormemente, pero no estamos aquí en la universidad dando una clase. Pero hay otros indicadores para saber, pero está el indicador de que son personas que empiezan a tener curvatura en la espalda, que tienen cifosis, que se me van haciendo chiquiticas. Dice, no, doctor, como ya yo tengo tantos años, no, usted no tiene por qué bajar su estatura. Claro que hay un deterioro, repito, de acuerdo a la edad, pero si también hay personas que tienen 70, que tienen 80, incluso pacientes míos que tienen 90 años y pueden caminar perfectamente y pueden hacer su vida. Y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Y no tengan que depender de que tienen que ponerme el calcio endovenoso, el denosumab, y yo sé, no vengo aquí a hablar de medicamentos. A veces en un determinado paciente hay que tomar alguna acción
farmacológica, eso depende de las características fisiopatológicas del paciente, pero el mecanismo fundamental es este que nosotros consideramos que es el más adecuado. Muchísimas gracias a todos, a Ivonne, a Ceci, a Leslie, a Nato Reslin y a ustedes por esta delicadeza de que día a día las niñas de 10 y 12 ha ido años. incrementando mucho. Yo ya había abierto en Cancún, porque no había nada, un refugio para mujeres víctimas de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas Bueno, gracias, bye. Muy bonita información, muy completa, gracias. ¿Qué edad tiene usted, abuela? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 75 años. Ah, pues parece de 60. Ay, ¿a poco? Pues qué bueno que me ve así, doctor, pero ya tengo 75 años. Sí, la edad hay que asumirla, la edad hay que asumirla. Envejecer no es una enfermedad. Lo que queremos es que no tengan enfermedades asociadas. Yo a Sí. veces le digo a mis pacientes, la edad verdadera suya, porque se puede bajar la edad biológica hasta 8 años, fíjese. Usted puede bajar su edad ósea, su edad cardiovascular. A mí me encantan los pacientes mayores. Yo trabajé muchos años en terapia intensiva y me gustan mucho los pacientes. Los niños sí les tengo un poquito de miedo porque me daba lástima ver un niño con cáncer, algo así. Yo no hice pediatría, yo hice medicina interna. Pero es un piropo médico cubano, pero la edad de uno verdadera no coincide muchas veces con la edad biológica de uno. Y si yo tengo una edad ósea suficiente, pues ya eso me garantiza muchas cosas en la vida. Sí, doctor, gracias. muchas gracias. Bueno, veo que algunas de las preguntas que ustedes habían hecho ya quedaron resueltas, como saber si se puede recuperar el hueso cuando ya hay un diagnóstico de osteoporosis, qué es lo que se debe de tomar o cómo se puede controlar cuando hay un diagnóstico. Quien nos pidió los datos del doctor fue la lámina que apareció al término de toda la presentación. Y nada más tenemos una de Adriana Cueva que nos dice que ella con 50 años tiene un diagnóstico de osteoporosis severa en columna 3.3. ¿La dosis de calcio que usted recomienda para este caso es lo mismo? Muy buena pregunta. En este caso, si ella tiene una osteoporosis, hay que ver dónde están las causas, porque bueno, habría que preguntarle si ya tuvo la menopausia, si se le adelantó la menopausia, si tiene sus ovarios. En este caso hay que buscar muy bien la actividad estrogénica de esa paciente y tenemos que, por lo tanto, analizarla para ver el calcio que debe de tomar, si no debe de pasar de las dosis que hemos hablado de 1200 miligramos al día, porque tenemos que ver cómo está su sistema nervioso excitado, como si está muy simpática, con mucha, cómo está la acidez de su cuerpo. Hay que ir siempre a las causas. Y como tiene 50 años, está jovencita todavía, está en mediana edad, pues estos casos merecen mucho un tratamiento integral para empezar a recuperar eso. Y se recupera, y se recupera. Y no hay por qué creer que ya solamente con el calcio. Si no tiene magnesio, el calcio no se le va. Si no tiene fósforo, si no tiene la hidratación, si no tiene la alimentación, si no hace la ejercitación, si no levanta un poquito de pesa, si no se expone al sol, no hay que tenerle miedo al sol. Tampoco hay que ponerse en tanga, ¿verdad? Así, pero el sol, no le tengan miedo por estar unos minutos de acuerdo. Nada más que llegan esos rayos del sol, me crea la vitamina D. Ahí mismitico se forma y se circula y ella va y llega al hígado y hay una hidroxilación y llega al riñón, y se absorbe. Toda una fisiopatología que es importante. Yo sí le aconsejaría que el calcio no pase de 1200 miligramos, que la vitamina D se la mida
La hidroxi 25 es la más económica, que está entre 30 y 100 nanogramos. Habría que ver cómo está su vitamina D. Habría que tal vez suplementarla, que la vitamina D se puede suplementar con 4.000 unidades, que no, por 3 meses, con vitamina D, unirla al calcio y ver la fisioterapia. La fisioterapia es una cosa maravillosa y México tiene buenos fisioterapeutas y a veces no se usa mucho en un momento determinado. Incluso estos pacientes hay muchas más recomendaciones, cómo tienen que dormir, qué posturas tienen que tener, qué tipo de comida es la más beneficiosa, que no puede ser, por ejemplo, la leche de almendra no es láctea, no, tiene calcio, y la leche de arroz, la leche de coco orgánico, y hay que buscar las fuentes naturales de calcio. Y yo pienso que no es solamente, repito, con el exceso de calcio. Si se toma el calcio en exceso, se le va a endurecer la arteria, va a haber un calculito, va a haber un riesgo cardiovascular y cardiocerebral, porque nosotros acuérdense que el 99% del calcio está en los huesos, pero ese 1% que está en la sangre, que está ionizado, es muy importante que no me aumente. El calcio no nos conviene, está 10.000 veces menos dentro de la célula que fuera de la célula. Cuando un tejido se endurece, cuando una arteria, cuando un epitelio, cuando aumenta la presión, aumenta la diabetes y da muchas enfermedades. Habría que ver cómo está la densitometría y cómo ha ido evolucionando y si está tomando medicamentos para resolver este problema o está teniendo una terapia que realmente es una forma totalmente diferente. Hay un medicamento que es el último, que se llama denosumab. El denosumab y el romosumab son los medicamentos que no son bisfosfatos. Estos medicamentos son anticuerpos monoclonales que en determinadas, por eso digo que hay que siempre ver al paciente, en determinado momento se pueden, en casos ya en que fisiopatológicamente esté en una situación y habría que aplicarle por determinado tiempo para poder resolver un problema y continuar, porque aquí no hay contradicción entre lo que estamos hablando, incluso y un tratamiento, porque se integra. Es como cuando el cáncer da quimio y nosotros en la medicina automolecular damos vitamina C. En la quimio bajan los leucocitos, sí. La vitamina C sube los leucocitos, sí. Ah, bueno, pues mira, vamos integrando. Y entonces yo pienso, y hay muchas personas estancadas, llevan años y años y años con la osteoporosis, porque le están tratando cómo está el calcio, no están viendo la forma integral de todo esto. También hay que ver si hay abuelos, si hay padres, qué carga genética tiene en su masa ósea y nutrir, alimentar ese tejido óseo es una de las formas. La nutrición celular es el secreto principal para preservar la salud. Que lleguen las vitaminas, que lleguen los minerales, que lleguen los ácidos grasos, que lleguen las sustancias correctas en el momento correcto para ir rejuveneciendo desde adentro todas esas células, que no se me pongan viejitas y que ya se acumulen. Porque hay medicamentos para todo esto, pero el problema es que actúan sobre las células osteoclásticas, son las que destruyen y se quedan ahí. Y cuando esas células viejas, senescentes, se quedan ahí, me entorpecen un mecanismo que nace, crece y muere. Nace, crece y muere. Nosotros necesitamos que mueran, esa apoptosis que llamamos los médicos programadas, para que ese hueso se me vaya rejuveneciendo. Y entonces sí nosotros podemos resolver el problema. Muchas gracias, doctor. Algunas de las preguntas también que están aquí en el chat son muy puntuales porque nos hablan de su caso y como bien acaba de decir el doctor,
es importante que tengan una consulta directa con él porque hay muchos factores a tomar en cuenta, como bien habla acerca de la etapa hormonal, qué otras deficiencias puedan tener. Entonces, en ese caso, les voy a pedir el favor. Ceci nos compartió la última lámina con los datos del doctor. Ceci, estás todavía por ahí, ¿verdad? Bueno, me parece que Ceci ya no está acá con nosotros, pero recuerden que se queda grabada esta conferencia y que la vamos a subir en el transcurso de la tarde a nuestro canal de YouTube de Natural Slim México. Ahí pueden volver a ver completita la presentación y le pueden ustedes adelantar, le pueden pausar, la pueden atrasar como ustedes quieran. Y entonces de esta manera ustedes pueden pedir una consulta directamente ya con el doctor Crespo para que el doctor Crespo tenga el tiempo de abordar cada uno de estos casos con cada uno de ustedes. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros este conocimiento tan valioso. Gracias. Los invitamos el 28 de octubre, que vamos a celebrar 10 años de Natural Slim y vamos a ver una conferencia. Va a ser muy lindo. Ivonne va a ser la maestra de ceremonia. Es en un hotel. Y vamos a celebrar 10 años de Natural Slim y esperamos que algunos de ustedes vayan a la conferencia. De todas maneras, como no, yo siempre les aconsejo que vayan a su médico tratante, pero pueden anotar mi correo, que es CrespoR95, Crespo R de Ramón 95 @yahoo.com, y bueno, pues cualquier cuestión que nosotros las podemos ayudar, que es la razón básica de todo este trabajo. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Ivonne. Gracias a usted, doctor. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y como bien dice el doctor, estamos de fiesta porque estamos celebrando 10 años de Natural Slim en México, 10 años de estar llevando este legado de nuestro querido inmortal Frank Suárez a todos ustedes, de estar llevando todo este conocimiento, toda esta ayuda que ha cambiado y sigue cambiando miles de vidas. Están todos ustedes cordialmente invitados a acompañarnos. Pueden conocer ahí al doctor Crespo, pueden conocer los que no conozcan a Jesús, a la doctora Vicky, se van a dar unas conferencias que van a estar padrísimas, vamos a tener concursos, regalos y una sorpresa que vamos a develar ahí. Todo lo que tienen que hacer es pedirle a la persona que les haya pasado el link para esta plática que les manden la invitación. Eso es todo. Y los esperamos a todos ustedes para festejar con nosotros. Que tengan muy bonito día y nos estamos viendo pronto. Luego.